Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos. Fascinante estudiar el libro de Hebreos, porque en realidad es muy práctico para nuestra vida cristiana, sobre todo en la santificación del creyente. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a ver esta sección que me toca a mí. Va a ser Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Y importante porque ahorita vamos a ver lo que es la aplicación a la explicación que se dio al principio, ¿no? Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder enseñar tu palabra aquí desde Bolivia, Señor. Te pido, Padre, que así como los creyentes hebreos estaban siendo persuadidos, Señor, a volver atrás hacia el judaísmo y a volver a los rituales y al legalismo, Señor, de igual manera nosotros nos podemos descuidar, Señor, nos podemos deslizar, nos podemos desviar mentalmente, Señor, y también podemos comenzar a depender de nosotros mismos y depender de la ley, Señor, para tratar de hacer la obra tuya, Señor, lo cual sería en vano, Padre. Te pido, Padre, que tú nos exhortes con tu palabra lo que tienes para hoy, para nosotros, para que no nos apartemos de la fe en Jesucristo, Señor, que estemos aferrados a las promesas y a ti como persona, que eres mucha mejor revelación que cualquiera otra revelación, Señor. Te lo pedimos pues todo esto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hasta ahora que hemos visto, hermanos, ahí si ustedes van a sus bosquejos, estamos viendo la supremacía de Cristo. Básicamente cuando hablamos de la supremacía de Cristo, estamos hablando de que la revelación de Jesucristo es superior a cualquier otra revelación. ¿Por qué? Porque en Jesucristo vemos realmente el cumplimiento de todas aquellas cosas que eran sombra del Antiguo Testamento. Entonces pues, estamos hablando de la supremacía de Cristo, que es todo el tema del libro de Hebreos. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la revelación de Jesús es superior ¿a quién? A la revelación de los profetas. Entonces vimos que la superioridad de Cristo a los profetas. También vimos, esa era Hebreos 1, del 1 al 3. Y luego vimos Hebreos 1, del versículo 4 al 14. Vimos la superioridad de Cristo a los ángeles. No solamente era superior a los profetas, sino también a los ángeles. ¿Por qué habla de los ángeles? Habla de los ángeles aquí porque a través de los ángeles, como vamos a ver más tarde, se le fue dada la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y entonces todo lo que venía de Moisés era bien venerado para los judíos. Entonces siempre tenemos que ponernos en los pies, en los zapatos de los judíos de aquella época. Y la iglesia hebrea, aquí ellos eran hebreos, eran judíos convertidos a Cristo. Entonces ellos ahora están en su nueva fe. Y debido a la persecución estaban siendo persuadidos ¿a qué? A volver nuevamente al ritualismo ¿de qué? Del templo. Volver al judaísmo. Entonces vemos nosotros aquí que Pablo, vemos que Pablo exhorta por ejemplo a los gálatas de la misma manera, que no volvieran a la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír por la fe, y no ¿por qué? No por las obras de la ley. De igual manera, aquí el autor que no sabemos del libro de Hebreos le está exhortando a los creyentes hebreos a que ¿qué? A que se aferren a la revelación superior de Jesucristo. En el capítulo 1, para eso, ¿qué hace él? Primero lo lleva al aspecto doctrinal. ¿Por qué es importante primero el aspecto doctrinal? Porque nosotros como pastores, como misioneros, nosotros debemos de enseñar doctrina. Debemos de enseñar doctrina en nuestras iglesias locales, para que después nosotros podamos enseñar, basados en la doctrina, podamos explicar entonces, exhortar a las personas. ¿Qué es lo que carece la iglesia hoy en día en general, hermanos? Doctrina, ¿no es así? Es lo que menos se predica. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Él es el centro de nuestra revelación superior que tenemos, hermano. Y no la podemos descuidar. Porque si la descuidamos, entonces nos vamos a ¿qué? A desviar. Y eso es lo que voy a estar hablando yo al respecto, ¿cierto? El peligro de desviarse, que es el siguiente tema que entra a las 5 advertencias que tiene el libro de Hebreos. Y me toca a mí esta primera advertencia, ¿verdad? ¿Qué debían conocer los creyentes judíos? Debían de conocer las advertencias y las exhortaciones que ahora venían en relación a ¿qué? En relación a la explicación de quién es Jesucristo. Por eso nosotros como pastores y misioneros y como líderes de iglesia debemos nosotros estar basados en la doctrina de Cristo, exhortar en ella. ¿Por qué? Miren lo que dice 2 Timoteo 4, del 1 al 3. Yo lo leo. Dice así. 2 Timoteo 4,
del 1 al 3. Segunda Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, te encarezco, este es Pablo diciéndole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Este es como Pablo exhortándonos a nosotros también como líderes, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que dice allí que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Subraye eso, doctrina, muy importante. ¿Sobre qué se edificó la iglesia primitiva? Sobre la doctrina de los apóstoles. Se coloca primero la doctrina y dice, y la comunión los unos con los otros. ¿Qué era lo que los unía a ellos para tener comunión? La doctrina de Cristo. Y eso es lo más importante, que usted y yo como pastores, como líderes, debemos de tener una comunión aferrada con el Señor Jesucristo. Nuestra relación vertical, comunión diaria con Cristo, se va a reflejar de una manera horizontal hacia las personas, hermanos. Si nosotros como líderes fallamos y nos desviamos de la fe en Jesucristo, no vamos a perder la salvación, pero vamos a perder el poder que da el Espíritu Santo para nosotros poder llevar a cabo la obra del ministerio de una manera efectiva. Y no solamente en la iglesia, sino también en nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, todo eso, ¿no? Entonces, dice allí que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hermanos, ¿cómo nuestras congregaciones van a conocer la verdad? Es sabiendo acerca de la doctrina de Cristo. Y era importante que entonces cuando vamos a Hebreos, que viene esta exhortación, ¿verdad? Claramente, después entonces de la explicación viene la exhortación. En muchas iglesias se entra a exhortar de una, pero la gente sale atemorizada, porque todo lo que se le pone es que no has hecho esto, no has hecho aquello, ¿verdad? Y no se les explica nada. Y la gente sale vacía, sale regañada, hermanos. Y de eso no se trata. Primero nosotros explicamos las doctrinas de Cristo, apuntamos a las personas hacia la gracia y la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Y a partir de eso, hermanos, entonces podemos exhortar. Porque ellos no van a mirarnos a nosotros, ni tampoco se van a mirar a sí mismos, sino se van a ver competentes a la luz de Cristo. Amén. Y eso es lo que necesitamos nosotros, es que Cristo sea exaltado. Entonces, de igual manera, aquí lo que vamos a ver, que después de mostrar la superioridad de Cristo a los profetas y los ángeles, el autor de Hebreos hace una pausa para aplicar ¿qué? Para aplicar lo que él ha presentado previamente, ¿cierto? Que obviamente que Jesucristo es mayor o supremo sobre la revelación de los profetas y la revelación de los ángeles. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se cumplieron las dos cosas, ¿no? Se cumplieron la ley mosaica y se cumplió ¿qué? Las profecías, ¿verdad? Sobre todo de su primera venida. En Cristo es la revelación suprema, porque la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De Jesucristo. La ley vino por Moisés, como dice Juan 1, pero la gracia y verdad vinieron por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una mejor revelación. Esa palabra mejor aparece 30 veces, 13 veces en el libro de ¿qué? De Hebreos, 13 veces. Imagine, ¿por qué? Porque es importante. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a desviarnos de la fe, hermanos? Comenzamos a ver otras cosas más importantes que ¿quién? Que Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Y comenzamos a desviarnos. Entonces esto es lo que vamos a estar tocando allí, porque es importante que entonces aquí dentro del contexto, él advierte, el escritor de Hebreos advierte y exhorta a los creyentes judíos en Jesús, los recipientes de esta carta, a no ser negligentes de la revelación superior de la salvación que ellos han recibido ¿en quién? En Cristo. Lo mismo nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Por qué ellos estaban siendo presionados a dejar la revelación de Jesucristo? Porque estaban siendo presionados por la persecución. Acuérdense que eran judíos convertidos a Cristo. Había oposición familiar, había oposición del liderazgo de Israel, ¿cierto? Era persecución, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para ellos era más fácil quedarse callados
y en vez de llevar el vituperio de Cristo afuera, irse ¿a dónde? Al templo y quedarse así, pasar desapercibido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios nos dice muy claramente que ellos estaban siendo negligentes de la revelación superior que tenían en Cristo, ¿cierto? Y debido a esta posición y persecución, estos creyentes judíos estaban peligrosamente cerca a renunciar su fe en el Mesías. Pero haciendo esto, les traería a ellos una disciplina inescapable del Señor. Eso sí, hermano, no hay creyente que se pueda escapar de su presencia, ¿verdad? David trató, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Si subo a la montaña más alta, ya estás tú. Si bajo hasta el profundo del mar, ahí estás tú. ¿De dónde escaparé de tu presencia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina al creyente, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando del peligro del desvío, el deslizarse, como dice la Reina Valera. Una mejor traducción, desviarse de la fe, ¿cierto? Tiene que ver con el descuido espiritual, la negligencia, hermanos. Entonces empecemos. La superioridad de Cristo. Hebreos 2, del 1 al 18, nos habla de este detalle y ahorita vamos a leer los primeros 4 capítulos. ¿Qué dice aquí? El autor enfatizó a los fluctuantes creyentes hebreos la relevancia práctica de la superioridad del Hijo a los ángeles. ¿Sí? A los ángeles. Que Jesucristo es mucho superior a los ángeles, como lo habíamos escuchado en la predicación anterior. Hebreos 2, del 1 al 4, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces vemos aquí claramente que el escritor de Hebreos advirtió a sus lectores que no tontamente descuidaran la verdad acerca de su salvación. ¿Por qué? Porque es vital para nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Es vital para el creyente no solamente de la manera como recibió a Cristo Jesús por medio de la fe, sino que también de igual manera andemos en Él. De la misma manera como recibiste a Cristo por la fe, de igual manera debemos de andar en Él, ¿cierto? Acuérdate que fuimos salvos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Este es Romanos 1, 16 y 17, ¿verdad? Entonces vemos claramente que aquí está exhortando el escritor y les dice claramente a ellos que cómo podían descuidar una salvación tan grande, la cual primero fue revelada de cierta manera y ahora se ha sido revelada en la misma persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Hebreos 2, del 1 al 2, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora usted ve esa palabra por tanto. Es bien importante la palabra por tanto. En las epístolas paulinas también la palabra por tanto, ¿cierto? Por tanto. Por tanto quiere decir la aplicación de ¿qué? De lo anterior, la parte doctrinal, la explicación, ¿cierto? Debido a que se está demostrando la doctrina de Cristo y que Él es superior en todo aspecto a la revelación profética de los profetas y a la revelación que la revelación mosaica que vino a través de quién, dada por los ángeles, o sea que la revelación de Jesús es superior a los ángeles. Entonces ahora, por lo tanto, dice Él, es bien importante, ¿cierto? Son como las bisagras de la puerta que le ayudan a usted a abrir la puerta, sostiene todo el mensaje, ¿verdad? Ahorita nos está llevando a la aplicación del mensaje. Entonces dice aquí, los lectores fueron exhortados a no desviarse de lo que escucharon, Es fácil desviarse de lo que escuchamos, hermano. ¿De qué manera nos podemos desviar nosotros de lo que escuchamos? De la misma manera quizás como ellos que estaban siendo perseguidos, quizás la persecución del Evangelio de la gracia por la sola fe en solo Cristo únicamente, la suficiencia ¿de qué?
del Evangelio de Jesucristo? Usted sentirse la presión de que la gran mayoría, sean convenciones o sean lo que sea, están en contra del Evangelio que estamos predicando, hermano, que es el Evangelio de la pura gracia de Dios, en la obra final y suficiente de Cristo, y que por la sola fe la persona es justificada delante de Dios en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, usted también está siendo perseguido de igual manera como estaban ellos saliendo de ¿dónde? Del judaísmo, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros también nos podemos desviar, hermanos? Bueno, nos podemos desviar mentalmente. El desvío empieza primero mentalmente, al considerar nosotros el costo, ¿verdad? ¿El costo de qué? Del discipulado en Cristo Jesús, ¿verdad? El considerar de que la gran mayoría se opone al Evangelio de gracia. Y estamos hablando de algunos que son creyentes, que están dentro, que son creyentes. Otros quizás todavía no, pero la gran mayoría son creyentes que se han apartado del Evangelio de Cristo y ahora estamos siendo presionados. Pues que es más fácil, hermano, ir con el sistema y no llevar los vituperios de Cristo, como estaban haciendo estos hebreos, que volvían al sistema judaico nuevamente, hermanos. Tenía esa tendencia a hacerlo, ¿verdad? O vamos a llevar su vituperio, hermanos, ¿cierto? Entonces, dice aquí la palabra de Dios claramente, hermanos, que nos llama la atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Diligencia, hermanos. ¿De qué manera nos podemos desviar? Primero, mentalmente. Segundo, en prioridades. Cuando la prioridad deja de ser Cristo, hermano. Cuando mentalmente tú tienes la mente puesta en otras cosas, ¿cierto? Y tu prioridad ya deja de ser Cristo. Estamos entonces nosotros desviándonos en la comunión de Cristo. Quizás aparentemente por fuera no se vea el desvío, quizás no está cayendo en pecado sexual, ni en nada que comprometa tu ministerio. Pero en tu parte interna, hermanos, en tu relación vertical con Dios, ¿nos estamos apartando del Señor o no, hermanos? ¿Sí? Mentalmente podemos desviarnos. Por lo tanto, ese desvío se va a reflejar, lo que empieza en la mente se va a reflejar ¿en qué? En nuestras acciones. Las prioridades comienzan a ser otras, ya no Cristo, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, también ocupacionalmente, de esa manera se va a ver entonces que también nos estamos desviando a lo que ocupamos más tiempo. Eso es lo que va a ¿qué? A llevar nuestra mentalidad. Al pensar que somos autónomos, que yo ya eso me lo sé, ¿verdad? A depender de nosotros mismos, en lugar de depender por la fe en el Señor Jesucristo. Una cosa es depender para ser salvo de la penalidad del infierno, ¿verdad? En la justificación. Otra cosa es mantenerse por la fe, hermanos. ¿Para qué? Para tomar de la victoria ya hecha por Jesús en su obra completa, en su muerte, resurrección, ascensión, y que está sentado a la diestra del Padre, y que Él me sustente de aquella posición por una comunión diaria con Él. ¿Sí? Los lectores fueron exhortados entonces a no desviarse, hermanos. ¿Te estás desviando tú? ¿Nos estamos desviando? Hebreos 2:1a dice: por tanto, debido a que Cristo es superior a los ángeles, hay algunas cosas importantes a considerar, hermanos. ¿Sí? Ellos consideraban que la revelación de que los ángeles era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que dieron la ley a Moisés. Entonces, ahora Él está diciendo que puesto que demostró en el capítulo 1 que Jesús es que mayor revelación que el angelical, porque en Él vino el cumplimiento de la ley mosaica y vino el cumplimiento de todas las cosas que eran sombra, entonces, aquí en el por tanto, ¿verdad? Hay cosas importantes a considerar, veamos. Hebreos 2:1b. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sí? Debido a que Cristo es superior a los ángeles, se animó a los lectores a prestar más atención a lo que habían oído, es decir, a la revelación de Jesucristo, que es superior, hermanos. Ellos debían prestar mayor atención a las doctrinas de Cristo que cualquier otra cosa. Es muy fácil distraerse, hermanos. Por ejemplo, la palabra diligencia aquí es necesario. Él no dice, es si tú quieres, si tienes ganas. Él dice, es necesario. Esa misma palabra necesario, cuando le dijo a Nicodemo,
De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo si no, no puedes ver el reino de los cielos. De igual manera es necesario ahora para el creyente ser diligente en estas cosas que ya ha, ¿qué? A las cosas que ya ha oído, que ha aprendido. Y la palabra diligencia quiere decir con poner atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado por el Hijo, hermanos, ¿no se dan cuenta? Por eso es una revelación superior. El mismo Hijo de Dios se hizo hombre y habló a través, no solamente era Dios, no solamente era la revelación de Dios, sino que era la encarnación de Dios en la persona del Hijo. Habló directamente al hombre, ¿sí? Y dice allí entonces claramente, la palabra diligencia viene del griego prosechó, que significa guardad, guardad, en su corazón, guardar con diligencia, guardar algo como muy suyo, porque lo es, hermanos. Mirad, también se puede traducir, mirad, abrir los ojos espirituales, estar atentos, hermanos. ¿Para qué? Para que Cristo nos sostenga en esta vida, nos sostenga, sintamos la mano poderosa de Él actuando a través de nosotros. Quiere decir recurrir o prestar atención a. Es bien importante esa palabra. Ser diligentes. Hebreos 2:1c. No sea que nos deslicemos. En la Biblia de las Américas dice desviemos, que es un más cercano todavía al griego. ¿Sí? Estos creyentes hebreos estaban en peligro de desviarse de la palabra que les había sido enseñada. ¿Sí? Primera de Pedro 1:13, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí está la gracia de Cristo. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, sea vuestro entendimiento, sed sobrios. La sobriedad quiere decir estar atentos, estar totalmente alertas a la voluntad de Dios, presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios, que es nuestro culto racional. Es lo racional que todo creyente debe de presentarse como vivo entre los muertos, porque eso es lo que somos sacrificios vivos. Amén. Ya Cristo hizo una obra completa, tenemos acceso directo aquí al trono de gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. Ahora, segunda de Pedro 1, de 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense todas estas cosas que nosotros podemos añadir a la fe. ¿Sí qué? Si como dice Hebreos 2, ¿verdad? Si nosotros entonces somos diligentes y atendemos a las cosas que hemos oído. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que no tengamos duda alguna, sino que estemos anclados ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas que vamos a añadir por medio de la fe? Añadir a vuestra fe ¿qué? Virtud. A la virtud conocimiento. Sigue siendo interno, ¿verdad? Conocimiento adentro. ¿Y el conocimiento qué? Dominio propio. Mire que primero es con la mentalidad en Cristo, hermanos, que Él a través del fruto del Espíritu Santo, por medio de la fe en Él produce en nosotros ¿qué? El dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Se hace manifiesta nuestra fe, como dice Santiago, ¿no? Se ve por las obras nuestra fe. Pero en realidad es porque es Cristo que está haciendo la obra a través de ¿quién? De mí. ¿Sí? Y dice aquí la palabra de Dios, y dice, y al dominio propio que paciencia. Comienza a usted a ¿qué? Las personas comienzan a ver en usted, no usted mismo, sino el carácter de Cristo. Comienza a ver entonces que usted está progresando hacia la madurez.
Dice, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Él es que la vid y nosotros los pámpanos. Y si nosotros permanecemos en Él, entonces ¿qué? Su gozo es cumplido en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta ese gozo? En estas cosas que tú puedes añadir a la fe. ¿Sí? Mire qué tan importante si nosotros atendemos a qué. Atendemos entonces a las cosas que hemos escuchado. Quiere decir, prestamos atención, no solamente las leemos, las entendemos, sino que le ponemos la fe a las promesas de la palabra de Dios, a la revelación suprema en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha hablado en persona y esa revelación es la revelación superior a cualquier otra revelación, hermano. ¿Qué dice la palabra allí? Dice allí, no sea que nos deslicemos. O sea que si nosotros no somos diligentes y no atendemos a las cosas que hemos oído, nos vamos a deslizar, nos vamos a desviar. Y la palabra desviarse o deslizarse, griego parareo, es una palabra compuesta en el griego que se usa para describir a un barco que descuidadamente flotaba más allá de su destino y que quedaba sin rumbo o ¿a la qué? A la deriva, ¿verdad? A la deriva. Hermano, en otras palabras, esta palabra desviarse, hermano, nos ilustra a un barco que una vez es suelto de sus amarras, queda flotando sobre aguas peligrosas. Y no es así cuando nos encontramos nosotros, cuando no somos diligentes a las cosas que hemos oído acerca de Cristo y nos descuidamos en nuestra comunión con Él, ¿verdad? Porque unidos estamos con Él y no nos podemos desunir, pero sí podemos romper comunión con Él, ¿verdad? Y en lugar del Señor aprobarnos a través del fruto del Espíritu Santo, dándonos gozo, paciencia, benignidad, nos trae contristamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Se contrista. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, estos creyentes judíos fueron exhortados a atender a la revelación y ellos se desviaron de su nueva fe. ¿Te estás desviando tú? ¿Por qué será que algunos de nosotros empezamos con un fervor una vez somos salvos? No nos avergonzamos de Cristo, somos así, pues eso, enseñándole a todo el mundo, tratando de ganar al mundo entero para Cristo. Pero ya después, pasados algunos años, viene un enfriamiento, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nos estamos desviando mentalmente. Porque nuestras afecciones no son ya Cristo, sino otras cosas o personas, ¿verdad? Y déjame decirte una cosa, hermanos, no debemos nosotros de quitar nuestra mirada en Cristo, ¿cierto? Y la única manera de nosotros estar encarrilados con Él, de estar en comunión con Él, es permaneciendo en su palabra, ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por ella es que los antiguos alcanzaron buen testimonio durante su vida terrenal. Tú y yo lo podemos alcanzar también, hermanos, ¿sí? Entonces vemos muy claramente que en Hebreos 2:3, por favor lo lees, hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Imagínense, hermanos, todos esos testimonios que tenemos en la palabra de Dios, confirmados uno por uno, ¿verdad? Y una revelación superior en la persona de Cristo. ¿Y cómo vamos a descuidar algo tan grande como la salvación, hermano? ¿Sí? Eso es lo que pasa, hermanos. Así como ustedes quizás pueden alcanzar a ver en la gráfica, que se alcanza a ver un poco mejor ahora, ¿verdad? Así a veces es nuestra vida, hermanos, cuando nosotros descuidamos la fe. Nos sentimos a la deriva, nos sentimos sin ancla, hermanos, sin amarras, en donde un barco es dejado ¿a qué? En alta mar, con marea alta, hermano, y eso las olas lo azotan para aquí y para allá.
No es así como dice Santiago, que es el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Y acuerde que le está escribiendo a creyentes. ¿Sí? Es inconstante en todos sus caminos. Es llevado de aquí para allá, hermanos. Y así es nuestra vida cuando nosotros entonces no estamos considerando nosotros con diligencia, atendiendo a las cosas que hemos oído de la palabra de Dios. ¿Cierto? La revelación suprema de Cristo. Entonces esta palabra desviarse, eso es lo que ilustra, hermanos, ¿cierto? Y aquí usted ve a los creyentes hebreos se estaban desviando, y la tentación era para evadir la persecución y para evadir la presión y el rechazo. Entonces más bien me quedo callado, y quizás mi tentación es, ¿qué tal si vuelvo? ¿A dónde? Al templo nuevamente, a los sacrificios, y me quedo callado, ¿verdad? Ese era el peligro donde estaban ellos, hermano, el peligro del desviarse. El desvío espiritual, ¿verdad? Entonces, con el fin de evitar el desastre que viene del desvío espiritual, los lectores necesitaban diariamente, con propósito, caminar por la fe en las enseñanzas de la palabra de Dios. Es un caminar por fe. Andad en el Espíritu, y de esa manera no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Hermano, cada vez que usted anda según el Espíritu, hermano, acuérdese que está, ¿qué? En realidad, como dice Romanos, ¿verdad? En Romanos 6:11, ¿qué nos dice? Dice allí: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos andando, ¿qué? Controlados por ¿quién? Por Él, y no por la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no estamos considerando? Estoy tomando yo de mi Salvador para que diariamente me dé de su fortaleza para poder caminar en esta tierra. Hebreos 3, 7 y 15, por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sí ve? Si hoy escuchares su voz, hoy, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante que obviamente lo primero uno se desvía mentalmente, y luego comienza el endurecimiento de corazón. ¿Sí? Está hablando del creyente. No pierde la salvación, pero queda a la deriva, hermano. Como en alta mar, como le mostré en la gráfica, ¿verdad? Azotado por las olas. Y eso se refleja no solamente espiritualmente, sino también de la manera de sus prioridades, en su hogar. Los problemas comienzan a levantarse, la naturaleza pecaminosa comienza a tomar dominio, y el desastre es grande, ¿verdad? El deslizarse o desviarse de la palabra de Dios es una forma pasiva de la incredulidad que lleva a la dureza del corazón y al desastre espiritual. Y vamos más adelante que utiliza entonces cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cómo endurecieron el corazón, no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor utiliza eso para aplicarnos ahora, ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Es una verdad espiritual que podemos sacar de esa generación, para que nosotros nos sirva como ejemplo, para que no hagamos las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, por favor, puede leer Hebreos 3:8 y 12 al 13. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. 3:12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por el engaño de qué, hermanos? Del pecado. Entonces usted ve muy claramente que es el engaño del pecado que nos puede llevar a nosotros a la incredulidad. No fue de la misma manera como Eva fue engañada, se dejó llevar por los sentidos y fue extraviada, dice la palabra de Dios. Lo mismo nosotros como creyentes podemos ser extraviados, ¿cierto? Podemos ser extraviados. No perdemos la salvación, pero podemos ser extraviados y quedar a la deriva, hermano. Hebreos 2:2, por favor.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, si la ley mosaica, hermano, dada por la ayuda de los ángeles, no podía ser cambiada y exigía una sanción estricta por la desobediencia, ¿cierto? ¿Usted se acuerda cómo ellos, alguno adulteraba y todo, podía morir a piedra, ¿verdad? Ahora, mire esto, ¿cuánto más importante sería seguir la palabra del Mesías y no cambiar en absoluto su mensaje, hermano? ¿Sí? La revelación superior de Cristo es más grande que la revelación del Sinaí, hermanos. La de Sinaí tuvo gloria, hermano, y Dios dio su ley, ¿verdad? Pero la revelación de Cristo es la revelación completa y final de Dios. Lo que era imposible para el hombre vino a ser posible a través del Señor Jesucristo. Él fue el único que pudo cumplir toda la ley por nosotros, hermano. ¿Sí? Gálatas 3:19, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Fue ordenada por quién? Por medio de ángeles. Y era muy el caso de estos creyentes antes de venir a conocer a Cristo, que eran como los otros judíos y veneraban todo lo que viniera de Moisés. A los ángeles, claro, los ángeles son superiores. ¿Por qué? Porque ellos fueron que dieron la ley a Moisés. ¿Sí? Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Estaban siendo tentados a volver ¿a qué? A ese tipo de creencia. Y era importante que ellos vieran que la revelación de Cristo es superior a cualquier otra revelación, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo les habló en persona. Y Cristo mismo hizo la obra final en la cruz y su resurrección. Hebreos 2, del 3 al 4, por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces aquí, como la palabra de Cristo es superior a la palabra de los ángeles, los lectores fueron advertidos a no descuidar su gran salvación. Si ellos volvían al judaísmo, se desviarían precariamente de la gracia capacitadora de Dios para la vida diaria, ¿cierto? Carecerían del poder de Dios en ellos para poder ¿qué? Llevar su vida diaria, ¿sí? Muéstrenme una persona en la Biblia, hermanos, que se comprometió y no testificaba, que no vivía su fe y fue una persona gozosa, que haya sido una persona amorosa, que haya sido una persona que reconocía al Señor en medio de sus tribulaciones. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Pero yo sí le muestro más de una persona que sufrió por la causa de Cristo, hermano, pero les daba el poder, la comunión de Dios vertical que tenía en su comunión con Dios, se manifestaba horizontalmente de tal forma, hermanos, que ellos se sentían indestructibles, hermanos, ¿sí? Como Pablo, ¿verdad? Que sufría cárceles, que decía que estaba perseguido pero no vencido, ¿verdad? Mire que él habla de algo que está ocurriendo realmente afuera, pero que por dentro el Señor lo tenía a él que firme, ¿cierto? En la fe. Y eso es lo que entonces el autor de Hebreos está tratando de llevar a estos creyentes judíos a que vuelvan nuevamente y reexaminen y vean cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obtener la victoria terrenal aquí? A dejar un buen testimonio de fe si no estamos dispuestos ¿a qué? A creerle a Él. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él. Se necesita comunión diaria en su palabra, hermanos. ¿Sí? Es bien interesante eso. Entonces, si ellos volverían al judaísmo, se desviarían precariamente de la gracia capacitadora de Dios. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué pasa? Vemos en la iglesia de Corinto, ¿verdad?, una aplicación similar. Pero a ellos no era volver al legalismo, a ellos era que realmente estaban comenzando a edificar ¿sobre qué? Sobre fundamento ajeno. Estaban edificando sobre la doctrina de los hombres, estaban siguiendo a los hombres y no a quién. Y no a Dios, ¿verdad? Estaban tratando de remover el fundamento que nadie puede remover, que es Cristo. Y estaban edificando sobre Pablo, pablistas. Otros edificando sobre Pedro. Otros edificando sobre Apolos, ¿verdad? Pues decía, ¿quién somos nosotros? Solamente somos colaboradores con Dios. Pero mire cada quien cómo sobreedifica. Y mire que los materiales que se edifican sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Si alguno sobreedifica sobre este fundamento, hablando de Cristo, y habla de metales preciosos, los metales preciosos simbolizan lo que tú edificas conforme a la fe en Jesucristo. Todo lo que tú edifiques en el conocimiento de Dios y no en el conocimiento del hombre va a permanecer y va a recibir recompensa en la eternidad. Pero todo lo que tú lo hagas en tu propio esfuerzo o poniendo la fe en otra persona o en alguna cosa va a ser como la paja, el heno y la hojarasca. Todo eso se va a quedar aquí como pérdida, hermano. ¿Sí? ¿Y qué pasaba a ellos? Y volvían nuevamente ¿a qué? Al legalismo, y volvían nuevamente al judaísmo y al templo, a los sacrificios y todo. Pues nuevamente, ¿qué es lo que estaban haciendo entonces? Estaban edificando su vida ¿sobre qué? Sobre el sistema antiguo y no sobre Cristo. Y que volverían a edificar ¿qué? Paja, heno, hojarasca, en el caso de ellos, de los hebreos, ¿verdad? Entonces veo muy claramente que ellos estaban siendo tentados a volver al sistema sacrificial en el templo. Ahí como usted puede ver el templo de Herodes que está edificado en ese tiempo. El templo seguía en pie, hermanos. Usted me dice, pero ¿por qué el legalismo? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué siguieron ellos allí? Los inconversos judíos seguían sacrificando y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque una vez se rompió el velo, ¿verdad? Que se rompió de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ellos volvieron y lo cosieron, o quizás lo colocaron nuevo otra vez, y siguieron los sacrificios como si nunca, porque nunca creyeron que Jesucristo fue el cumplimiento. No creyeron que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista. ¿Sí? Y entonces el gobierno romano en ese tiempo, hasta cierto punto, convenía mucho ¿con quién? Con los fariseos y toda esta gente que se dedicaban al templo, ¿verdad? Los saduceos y los sacerdotes, porque le dijeron que si tenían otro Dios que no era sino César. ¿No decían ellos así? Entonces, ¿qué pasa? Siempre y cuando el César se sentía como Dios, le decía, qué bueno, sigan teniendo su religión ahí, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los creyentes judíos que salían de este sistema estaban siendo perseguidos por la misma familia judía, ¿verdad? Que eran incrédulos, y también perseguidos también, ¿por quién? Por el Imperio Romano, ¿sí? Porque ellos sí perseguían a la iglesia de Dios, ¿sí? Y también pues los fariseos también perseguían a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan de la muerte de Esteban? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para ellos era más fácil volver ¿a dónde? Y pasar desapercibidos ¿a dónde? Al templo judío. Al fin y al cabo ellos eran judíos mismos. Les quedaba más fácil a ellos volver y pasar desapercibidos que para un gentil. Porque el gentil al fin y al cabo no le dejaban entrar allí. Un gentil convertido a Cristo, ¿no? ¿Sí ve? Entonces, tremendo eso, hermanos. Por lo tanto, nosotros no debemos dejar de llevar por ninguna presión, hermanos. No te dejes desviar por nada mentalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque si continúas así, te vas a endurecer el corazón, ¿sí? Y el Señor va a disciplinar, hermanos. Hebreos 2:3a nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto no significa que estés en peligro de perder tu salvación eterna, ni tampoco quiere decir que Dios va a vengarse de ti más adelante si hoy le fallas como creyente. Lo que quiere decir es que Él va a disciplinar, hermanos, ¿sí? Gramaticalmente la palabra escapar, ekpuugo, epeugo,
implica la búsqueda de refugio o seguridad de la calamidad. ¿De dónde debían buscar ellos refugio, hermanos? ¿Verdad? Si el único refugio es Cristo. La palabra está en tiempo futuro, voz media y modo indicativo, lo que significa que era seguro que el día de la necesidad vendría o vendrá en el futuro. ¿Sí? Obviamente siempre y cuando el templo seguía en pie, siempre y cuando el emperador romano no estuviera enojado con los judíos en sí, pues ellos no tendrían ninguna urgencia, ¿verdad? ¿De qué? De ver esto como algo urgente en sus vidas. Pero no era necesario que viniera algo como ocurrió en el año 70, ¿verdad? Que sí vino la persecución. Y ahí sí les tocaba huir, ¿verdad? Pero él no quería que tuviera que ser por presión, sino por beneficio espiritual primero, hermanos. No es necesario que tenga que venir la presión para que nosotros nos desviemos, ¿verdad? Es necesario que nosotros estemos aferrados a la palabra de Dios y que no sea por circunstancias mayores que nosotros tengamos que venir al Señor inmediatamente por auxilio. ¿Sí ve? Él quería que estuvieran preparados y quizás tenía en mente el autor, ¿cierto? Una posible persecución, porque Jesús lo anunció, no quedaría piedra sobre piedra. Ellos no sabían cuándo, ¿verdad? Pero si lo que creían en la palabra de Dios, a lo que Jesús dijo, la revelación superior, hermano, eran que pendientes, que algo así iba a suceder, una gran persecución. El creyente que era tentado a volver al sistema legalista del judaísmo fue debidamente advertido de que cuando las presiones inescapables de la vida finalmente llegaban, no encontraría ayuda o refugio, ¿verdad? Acordémonos, hermanos, que las presiones que la vida nos tiene a nosotros, ¿verdad? El mundo inconverso, la iglesia legalista, por decirlo así, creyentes legalistas que están conformes a convenciones, conformes a grandes instituciones, están buscando números, es como una empresa, ¿verdad? Número de gente, predicar bien leve, no profundizar en la doctrina porque así tienen más audiencia, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué están buscando ellos? ¿Lo de Dios o lo del mundo? Lo del mundo, ¿verdad? Es mejor agradar a Dios, hermanos, por su vida personal primeramente y por el bien de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Por el bien de la iglesia. Su vida personal, ¿por qué primero? Porque como usted viva personalmente, verticalmente con el Señor, va a repercutir con su familia, ¿sí? Y lo que repercuta con su familia también va a repercutir en la iglesia, sobre todo si es líder, ¿no? Marido de una sola esposa, que tenga bien sujeto a sus hijos, que tenga buen testimonio, ¿verdad? Porque si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar qué? La iglesia de Dios. O sea, todo repercute, hermano. Entonces, por eso debemos de atender a las cosas que hemos oído, ¿verdad? ¿Se acuerda que aquellos que desobedecieron a Moisés sufrieron juicio? Y siendo este el caso, ¿cuánto más el Señor no disciplinará a la iglesia de Dios, verdad? Sí, mire, si el Señor dijo que había más juicio para aquella revelación que los judíos incrédulos vieron y rechazaron a Él como Mesías, y dijo que ella era más tolerante para Sodoma y Gomorra que para ellos, ¿verdad? ¿Cuánto más para nosotros que somos creyentes, hermanos? El Señor no nos va a disciplinar por descuidar semejante salvación tan grande, ¿sí? No hacer caso a lo que tenían en Cristo y en su salvación triple, pasado, justificación, presente, santificación y futuro, glorificación, resultaría en su propia ruina, como las siguientes cláusulas en este versículo enseñarán. Hebreos 4, del 14 al 16, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro, ¿sí ve? Es que, hermano, cuando dije Pablo que yo ya no conozco a Jesús en la carne, sino ahora en el poder de su resurrección. Quiere decir, Él tomaba provecho de la exaltación de Cristo
a la diestra del Padre, ¿para qué? Para vivir su ciudadanía celestial en este cuerpo terrenal. Hermano, y nosotros por la fe debemos de vivir así, porque esa es calidad de vida, déjeme decirles, vida superior que esa no hay, hermano. Amén. No hay como tener uno, que el de poder de Dios descanse en uno y no el de uno mismo, hermanos. ¿Sí? Y el descuidar, hermano, esta salvación tan grande nos puede llevar a consecuencias graves, hermanos, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar refugio, hermanos, si descuidamos nuestra salvación? ¿A quién podemos acudir? ¿Podrían realmente esperar encontrar ayuda real volviendo a los rituales religiosos del judaísmo? Gálatas 3, del 1 al 4. ¿Sí? Claro que no. Es buscar vida vida entre los muertos, hermanos, ¿verdad? En la ley no se encuentra nada sino muerte. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, hermanos, algunos que quizás están siendo presionados por el sistema, tanto el sistema eclesiástico, supuestamente hay muchos de ellos creyentes, pero que han caído en el legalismo, ¿verdad? Pregúntese usted, ¿dónde podría usted encontrar refugio si descuida esta salvación? ¿Podrá quedándose callado y más bien seguir no seguir debatiendo acerca del Evangelio de la Gracia? ¿Verdad? ¿Será que va a encontrar los rituales nuevamente del judaísmo dentro de la iglesia, la ley? ¿Van a encontrar vida? ¿Van a encontrar paz, paciencia, benignidad? No, hermanos, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Gálatas 3, del 1 al 4, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Sí ve? Eran carnales, hermano. ¿Por qué? Iban a terminar finalmente por la carne. Ellos básicamente querían ser como el pecador moral, ¿verdad? Siendo creyentes, hermano, yo le digo una cosa. Nosotros como creyentes, si yo vengo a un trasfondo de pecador moral, ¿cuál es mi tendencia según la carne? Como creyente, portarme como lo que era, ¿verdad? Aparentar. ¿Sí? Y no es que ando en inmoralidad ni nada de eso, sino que aparento que soy recto, dependiendo nuevamente de la ley, como los Gálatas. ¿Qué pasa si yo vengo con un trasfondo inmoral como yo? ¿Verdad? Y me descuido yo con el Señor de la salvación tan grande que me ha dado. Y no atiendo a la palabra que yo he oído. ¿Qué va a pasar, hermano? Obviamente, la carne nunca ha cambiado. Mi tendencia va a ser a querer ¿a qué? A ser tentado a hacer las cosas de la inmoralidad que yo hacía, ¿verdad? Entonces, ¿sí ve? No importa si usted era un pecador inmoral antes de ser salvo, si era moral, ¿o cuál es el otro? Religioso. O religioso. Mire, es más fácil volverse como éramos. Quizás algunos, yo era católico, era religioso, ¿verdad? Volver al catolicismo nuevamente, o quedarse callado y volver, no digamos, al catolicismo, aunque es posible, déjeme decirle, se puede desviar. Yo he conocido creyentes que se han vuelto al catolicismo, consiguieron una muchacha y pues por darle gusto a la muchacha. ¿Y qué tal volver al legalismo? Volver a la religiosidad. Si usted vino del legalismo, hermano, que gran parte de nosotros no sabíamos esto de la gracia muy bien. Quizá éramos salvos, pero éramos como los Gálatas, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra tentación si estuvimos mucho tiempo en ese legalismo? Si quizás usted nació en un hogar cristiano y bueno, creyó en Cristo personalmente usted mismo, pero siguió en ese sistema legalista y ahora ha salido, ya después de muchos años ha salido de eso porque aprendió de la gracia. La tendencia es volver a ser como ¿quién? Como usted era antes de ser creyente. Era un ¿qué? Pecador religioso. Entonces las mismas tentaciones, cuando tenemos inconversos, las mismas tentaciones que tenemos ahora sí nos descuidamos y nos deslizamos. Lo mismo los creyentes judíos tenían la tendencia a volver a la religiosidad ¿de dónde? Del pasado. ¿Sí?
Hebreos 2:3b, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahí está la palabra. Una salvación tan grande. La palabra descuidar, ameleo en griego, habla de negligencia extrema o incluso flagrante desprecio. Una actitud de apatía hacia nuestra gran salvación nunca debe caracterizar al creyente en Jesucristo, hermano. ¿Sí? La apatía nunca debe caracterizar al creyente en Cristo, hermano, porque trae grandes consecuencias. ¿Sí? Un creyente desviado por largo tiempo se va a endurecer su corazón y va a sufrir grandes consecuencias. Vamos a ver más adelante cómo a través de la enseñanza de Israel saliendo por el desierto, ¿verdad? Con Moisés y todo esto, y la entrada a la tierra prometida, entrando a su descanso, y por qué no alcanzaron a entrar al reposo del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver esas consecuencias, porque eso es lo que puede ocurrir a nosotros como creyentes. Y esta es la advertencia. Hebreos 2:3c dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sería bueno recordar que nuestra única salvación viene en tres fases. Hay una realidad pasada, una realidad presente y una realidad futura para nuestro único maravilloso don de la salvación, hermano. ¿Sí? La realidad pasada de nuestra salvación se refiere al día en que confiamos en Cristo y que fuimos gloriosamente salvos de la pena de nuestros pecados, del infierno mismo, hermanos. Llamamos este momento histórico en nuestra vida la justificación. Fue un día puntual. Quizá usted no se acuerda del día ni la hora, pero sí se acuerda que un día pasó de ¿qué? Instantáneamente por la fe en la muerte y resurrección de Cristo por sus pecados. Usted puso su fe en Él. Usted pasó ¿de qué? De la oscuridad a la luz. Pasó de muerte espiritual a vida ¿qué? A vida en Cristo. ¿Cómo? Escuchando el evangelio de la palabra de Dios, y fuiste ¿qué? Y creyendo en Él, fuiste ¿qué? Sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:3. ¿Sí? Hebreos 1:3b y nos dice claramente cómo vamos a descuidar esa salvación tan grande, hermano, ¿cierto? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Mire que ellos eran la segunda generación, ¿verdad? Fueron la segunda generación de creyentes después de los apóstoles. ¿Sí? Ellos alcanzaron a ver los apóstoles y recibieron la palabra a través de los apóstoles, hermano. ¿No es así? ¿Cuántos de aquí? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes son segunda generación de creyentes en su familia? Levanten la mano, por favor. Mire, he visto muchas personas que en la primera generación, hermano, wow, eso es un fuego por el Señor, pero la segunda, al principio sí, ya después como que, y la tercera, pero no debe ser así, hermanos. No debe ser así, ¿verdad? Y por eso habla una y otra vez, Hebreos 1:3b, el versículo 14 y el 2:3, y así se puede leer sucesivamente, ¿no? La realidad presente de nuestra salvación se refiere al proceso en curso de ser salvos del poder o dominio del pecado o la naturaleza pecaminosa en nuestra vida diaria. Este proceso lo llamamos la santificación o la vida del creyente durante su vida terrenal, desde el momento que fue justificado de la pena del pecado hasta el momento que muere físicamente, ausente del cuerpo, presente con el Señor, o por rapto, ¿no? Escucha la trompeta y es transformado inmediatamente con el Señor en el aire, ¿verdad? Eso llamamos nosotros la santificación, ser salvos del poder y dominio del pecado o del dominio de la naturaleza pecaminosa. Y sabemos que así la naturaleza pecaminosa ha sido declarada inoperable, hermano. Ahora tenemos el poder de decidir, ¿cierto? Podemos nosotros caminar según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Hemos sido apartados para Dios por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y en una manera posicional hemos sido ya santificados, somos santos en Cristo. Pero de una manera práctica estamos siendo salvos del poder y el dominio del pecado. Y entre más nosotros renovemos nuestro pensar, atendiendo con diligencia a las cosas que hemos oído, más entonces nosotros que nos vamos a parecer más a Él aquí en la tierra, ¿no? ¿Sí? En su aspecto, en su caminar, en sus atributos comienzan a verse a través de nosotros, ¿cierto? Se comienza a ver el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Se comienza a ver el poder de Dios a través de nosotros. La paciencia, la benignidad y todo eso. Y esa es parte de la santificación práctica que nosotros hablamos, ¿sí? Pero ya depende del creyente
de querer ¿qué? Renovar su entendimiento, para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. ¿Por qué mucho creyente no sabe cuál es la voluntad agradable y perfecta en su vida? ¿Sabe por qué? Porque anda desviado, en alta mar, a la deriva, apartado de la palabra de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y la palabra de Dios es rara, hermanos. Sí, te va a la iglesia, te canta himnos, saluda a los hermanos, aplaude por el mensaje, pero no atiende al mensaje, no atiende a la palabra, no la retiene, hermanos. ¿Sí? Le vamos a la santificación, es bien importante. Romanos 6, 19 y 22, por favor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 22. Sí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué bueno, si ve, tenemos la oportunidad de presentarnos al Señor, ¿verdad? Antes no, ahora sí. La realidad futura de nuestra salvación se refiere a la promesa de la liberación de la ira de Dios en el futuro. Hablando de que el periodo de la tribulación, si nos toca el rapto, ¿verdad? Y establece que en un día seremos completamente salvos o fuera de la presencia de todo pecado. Llamamos a este acontecimiento futuro la glorificación. Quiere decir un día cuando nosotros entonces se acaba nuestra vida de santificación aquí en la tierra, y si toca el rapto, pues gloria a Dios, somos transformados, ¿verdad? Pero si morimos ausentes del cuerpo presente con el Señor. Y ¿sabe? Entonces ahí vamos a ser salvos ¿de qué? De la presencia del pecado. Quiere decir, salvos de toda la esfera que trajo el pecado a la tierra. ¿Vamos a ser salvos de qué? Vamos a ser salvos de la naturaleza pecaminosa. Ya una vez siendo transformados o siendo ausentes del cuerpo presente con el Señor, espiritualmente ya la naturaleza carnal no sube allá. También si en el rapto también vamos a ser glorificados en cuerpo y la naturaleza pecaminosa eliminada. Imagínense, ese es un enemigo de nosotros, la naturaleza pecaminosa. El otro enemigo que es el mundo, ya vamos a estar en la presencia del Señor, o por muerte o por vida, ¿verdad? Y también ya no más tentación satánica. Los tres enemigos en la glorificación son eliminados, ¿verdad? Del creyente, la carne, el mundo y Satanás. Gloria a Dios, hermanos. Y los que tienen en vista esa futura glorificación son aquellos que renuevan la mente con la palabra de Dios y retienen estas cosas y las viven ahorita en el presente. Pablo dijo Juan dijo que el que añora su venida se santifica a sí mismo, así como él es puro, ¿verdad? Si descuidamos nuestro increíble paquete de salvación, hermanos, de 3 partes, justificación, santificación y glorificación, ya sea por descuido o por el audaz desprecio de estas realidades, entonces nuestra santificación práctica, continua y diaria no procederá de una manera positiva. Esto es el corazón de la advertencia en este versículo, hermano. ¿Sí? Pues vamos a vivir una vida carnal como la de Corinto. ¿Y cómo los corintios cómo vivían? Llenos de conflictos, ¿verdad? Conflictiva en casa, en la iglesia y en todo lado, hermano. ¿Verdad? O viviendo una vida religiosa e hipócrita como los gálatas. ¿Cierto? O religiosa como los hebreos. Volviendo nuevamente, ¿qué? A las costumbres de antes. Es importante entender que el verbo salvar o el sustantivo salvación puede referirse a la liberación de todo lo siguiente: la pena del pecado, el presente poder del pecado en esta vida y la presencia del pecado en el futuro, como lo expliqué anteriormente. El contexto prescribe cómo interpretamos la palabra salvar. Es para el lector de la Biblia el identificar si está hablando de la justificación, el versículo, de la santificación o de la futura glorificación, para poder interpretar correctamente el contexto bíblico. Hebreos 2:3d. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, no los ángeles, predicaron a nosotros esta salvación increíble y maravillosa. Por eso es una revelación superior, porque Dios mismo habló a través de su Hijo. ¿Sí? Él no solamente vino como representando por nosotros, sino que era Dios con nosotros, Emmanuel. Y habló. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Juan 3, del 11 al 18, no necesita que lo leamos. Es la historia de ¿quién? De Nicodemo, ¿verdad? Y el mismo que Jesucristo le está anunciando a él cómo nacer de nuevo. Y le muestra claramente creyendo en ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su muerte y resurrección por nuestros pecados. Creyendo de que Él tenía que ser levantado, así como Moisés levantó ¿qué? La vara en el desierto. De igual manera sería levantado el Hijo de Dios. Ahí está la cruz en el Evangelio de Juan. Sería levantado de la tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y así sucesivamente, usted puede ver que fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. Y a través de todo esto, ¿no? Leamos otro versículo, por favor. Leamos Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba, ¿sí ve? Él mismo habló. Él dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. ¿Y cuántas veces no se presentó Él como el Mesías que de Israel deberá esperar, verdad? Y ahí sucesivamente usted ve todos esos pasajes que están allí, los puede examinar por su cuenta. Vimos que no solamente Él predicó la palabra de Dios, sino que también la autenticó por medio de milagros, ¿cierto? Para que creyeran que era el Mesías. ¿Qué buscaba el griego? El griego buscaba sabiduría, y por eso los corintios estaban siendo seducidos a alabar a los hombres, ¿verdad? Como los atenienses que colocaban en el aerópago epicurio o estoico para oír qué cosa, ¿no? Como los que querían escuchar en Pablo en Hechos 17. ¿Qué buscaban los romanos? Poder y gloria. ¿Pero qué buscaba el judío, hermano? Señal. Y señal le fue dada Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué tantas señales dio, hermano? Y prodigio, ¿para qué? Para verificar su palabra. Y que ahí vemos la sanación de un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Que escupió en tierra y le enjuagó los ojos y le vino la vista, ¿verdad? Desde que se manifestó ¿con quién? Con Juan el Bautista. Y Juan Bautista recibió la señal de que aquel que sobre el cual baje una paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Desde ahí fue Jesús entonces ¿qué? Introducido aquí al ministerio. Y desde ahí fue anunciado por Juan como el Mesías, como el que quita el pecado del mundo. Él es la revelación suprema de Dios. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iban a descuidar estos hebreos, quienes habían escuchado a través de la voz de los apóstoles mismos, ¿cierto?, acerca de Jesucristo? Hebreos 2:13 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue confirmada también por los que oyeron? Eso es los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué los apóstoles tenían que confirmar con milagros y prodigios? Acordémonos que ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día. ¿Cómo iban a creer que ellos tenían la misma autoridad de Jesús? A través de milagros y prodigios, como lo hizo Jesús. Y por eso Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, harán esto, harán milagros y prodigios, ¿verdad? Y saliendo ellos, hablando de los apóstoles, confirmaban la palabra con estas señales, dice allí en Marcos 16, ¿sí? Entonces ellos tenían una palabra que confirmar porque habían visto la confirmación con milagros y prodigios a través de los apóstoles. Esto significa que los apóstoles confirmaron lo que enseñó Cristo respecto a la salvación, demostrando que el poder que tenían ellos no era de ellos, sino era del Cristo resucitado, que ascendió al cielo y hasta la diestra del Padre. Y de allá es donde viene nuestra ciudadanía, hermanos. Somos ciudadanos con Cristo en el cielo, ¿sí? Lo único que nos deparan a nosotros de la presencia misma de Dios es este cuerpo mortal. Pero espiritualmente lo que es verdadero de Cristo es verdadero de ti. Amén. Pero ¿cuántas veces nosotros no andamos con estas realidades en mente? ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo a la ¿qué? A la palabra que se nos fue dicha, hermanos. ¿Sí?
Y dice aquí, esto significa que los apóstoles confirmaron en lo que enseñó Cristo respecto a la salvación. Por favor, puede leer allí Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 20, del 19 al 29. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere sus pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces vemos claramente cómo el Señor lo fue preparando, ¿verdad? Y usted va a ver después también en 1 Corintios 15, del 1 al 8, nos habla bien claramente la palabra de Dios así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y este es el evangelio que ellos proclamaban, del mismo que Jesús les proclamó, ¿verdad? Y dice aquí: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, hablando Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces vemos muy bien que ellos confirmaron la palabra de Dios, y cómo a través de milagros y prodigios, tal cual como Jesús lo confirmó de igual manera. Esa fue la potestad que le dio a ellos, ¿verdad? Y usted puede ver cómo los discípulos estaban ahí juntos, y también cuando el Señor les dijo que esperaran a que recibieran poder desde lo alto para que fueran testigos en Jerusalén, Samaria y el resto del mundo, ¿verdad? Y empezaron con Jerusalén primero. Dios teniendo misericordia todavía con Israel, ¿verdad? A pesar de que le rechazaron, ¿sí? Y el día de Pentecostés salvaron 3,000, luego salvaron 5,000. Y al principio las señales y prodigios eran importantes. ¿Por qué? Para que los judíos pudieran confirmar de que con qué autoridad ellos hacían los milagros y los prodigios y las sanaciones. Era con la autoridad del Cristo resucitado, que está ascendido a la diestra del Padre. Los apóstoles estaban dispuestos a morir, hermanos, por este mensaje. Sería absurdo que nosotros ignoremos el mensaje no solo predicado por el Señor Jesucristo, sino luego confirmado también por sus seguidores. Según la tradición nos dicen, y muchos teólogos quizás también lo confirman, de que Pedro pues murió y no quería ser muerto así, crucificado como fue Jesús, sino más bien de patas arriba, ¿verdad? Tremendo. Estamos viendo un hombre que le negó, siendo creyente, antes de que fuera crucificado, ¿verdad? Y ahora estaba dispuesto, hermano, el día de Pentecostés con toda valentía, anunciándole a toda esta gente, hermano, a todos los judíos que estaban ahí el día de Pentecostés, que venían de diferentes partes del mundo, que habían crecido y eran bilingües prácticamente. Y comenzó el Señor a utilizar
el don de lenguas, ¿verdad? Y comenzaron a escuchar que las maravillas de Dios en su propio idioma, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué dijo Pedro? Esto es para que se cumpliese. Ahí está verificando el milagro, ¿verdad? Porque ese milagro, Simeón, ¿qué es lo que en el griego, qué es lo que mostraba? Mostraba la revelación de Cristo a través de la Escritura. ¿Era para qué? Para verificar el mensaje, ¿cierto? Para mostrarle que con el poder de aquel que resucitó entre los muertos, aquel que ellos habían crucificado, Dios le ha hecho que es Señor y Dios. Él es Dios y Señor, ¿sí? A sentarse a la diestra del Padre, ¿sí? Y por eso les dijo arrepentidos y se salvaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a descuidar semejante testimonio tan grande? Quizá usted ha sido alcanzado por una persona que usted lo vio el fervor que tenía, ¿verdad? Y lo alimentó espiritualmente y todo eso, ¿verdad? Y usted quizás se ha olvidado del costo que tuvo esta persona y de la paciencia para llevarle a usted a Cristo, hermano. Yo me acuerdo de mi hermano, cuántas veces, hermano, me escribía cartas y yo las arrugaba y a la basura y seguía con mi aguardiente y tomando y no, perdido, ¿verdad? Pero él nunca dejó de perseverar, hermanos, ¿sí? Entonces imaginen a Esteban nomás. ¿Dónde tenían puesto estos creyentes, hermanos? ¿De dónde tenían valentía para hablar con denuedo la palabra de Dios? Era por la que la tenían porque atendían a la palabra que Dios les había, ¿qué? A través de la persona de Cristo les había enseñado. Él les dice, y les daré poder, ¿para qué? Para y recibirán poder de lo alto. Y dice, y les daré el paracleto, no los dejaré huérfanos. ¿Cierto? Cuando abrió la iglesia y comenzó a abrir, a mostrar los preludios de la iglesia en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, en el aposento alto, cuando tuvieron esa comunión allí, hermano, les mostró que no lo iba a dejar huérfanos, que iba a venir en el rapto por ellos. No se turbe vuestro corazón. Ellos creyeron su palabra y ellos entendieron la palabra y la indagaron diligentemente, hermanos. ¿Por qué? Sabía que es para ellos y es para nosotros, hermanos. ¿Sí? Imagínense. ¿Y qué decía Esteban allí? Esteban miraba al cielo abierto y a Jesús sentado, ¿a dónde? A la diestra del Padre. Tremendo. Ahí es donde venía el poder de él. Tenía la vista puesta en Jesús, en la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien, Jesús les dijo, cierto, que cuando el Espíritu Santo, Él les iba a recordar todas las cosas y aún las cosas por venir. Él les iba a acordar todas las cosas, ¿verdad? Y ese mismo Espíritu Santo tú lo has recibido tú y yo, hermano, por la fe en Cristo. ¿Cómo vamos a descubrir esta pasión tan grande? Y así fue que murió Esteban apedreado, pero murió gozoso viendo la gloria de Dios, hermano. Yo quiero morir así, ¿no usted? ¿Cierto? Muriendo, viendo la gloria de Dios, fortalecido por Dios. Si la ley mosaica, la cual vino por medio de los ángeles, hermanos, fue inalterable y punible con la muerte, entonces cuánto más importantes son las palabras de Cristo y de los apóstoles acerca de nuestra gran salvación. Mucho mayor revelación, porque son el cumplimiento de todo lo que era sombra, hermanos. ¿Sí? De todo lo que era sombra. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia de la iglesia judía aquí, hebraica? Era volver al sistema religioso nuevamente, ¿verdad? Era volver allá. Y el Señor no quería eso a través del escritor de esta carta. ¿Sí? Entonces vemos claramente allí en Hebreos 2:4, por favor lo lees. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos nuevamente que cuando los apóstoles confirmaron el mensaje de la salvación que Cristo enseñó, Dios sobrenaturalmente autenticó su mensaje con señales y prodigios. Fue autenticada. Y por eso el testimonio de Dios era creíble, porque era obra sobrenatural. ¿Cierto? Y el único que puede hacer obra sobrenatural es Dios. ¿Sí? 2 Corintios 2:12, por favor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor,
Sí, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice ahí, ok. Sí. ¿Qué tal Hechos 19? Hechos 19. Bueno, nos habla de cómo hicieron milagros para autenticar su ministerio, ¿verdad? Y ahorita más adelante vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Sigamos al siguiente para que avancemos. Hebreos 2:4a. Tanto, como dice la Biblia de las Américas, con señales, por medio de dones de señales, como las lenguas, Dios reveló a la nación de Israel la legitimidad del mensaje del Evangelio. Estas señales confirmaron la oferta de la gracia de Dios de la salvación a todos aquellos que creían. Y ya hablamos del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y el propósito era de predicar el Evangelio, ¿cierto? Dice, varones hermanos, estas señales no es que estemos ebrios, sino de que ¿qué? Y comenzó a hablar acerca de David y cómo estaba profetizado. ¿Sí vio? La manera de capturar la atención a los judíos era a través de estas señales que Dios dio, ¿verdad? ¿Se acuerdan el milagro también del día de Pentecostés? Cuando ellos recibieron como lenguas de fuego, no quiere decir que eran lenguas de fuego, era como lenguas de fuego, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que se asentaban sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en idiomas diferentes. Y cada uno lo escuchaba en su propio idioma, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Eso confirmaba el mensaje de Cristo. Hebreos 2:4b, y prodigios y diversos milagros. Dios también dio testimonio de las confesiones de los apóstoles acerca de nuestra gran salvación mediante la concesión de prodigios que se realizaron a través de ellos. Prodigios y ¿qué? Y diversos milagros. Hechos 2:43, por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles. Y todas las señales siempre hablaban de que era oportunidad para traer el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, y por el poder de su resurrección y su ascensión, y porque es Señor y Dios en los cielos, ahora esta autoridad, por eso ante todos ustedes esta persona estaba sana, decía ellos, ¿no? Como vemos claramente aquí en esta oportunidad, cuando Pedro junto con Juan van pasando por el templo, ¿verdad? Y ve a un paralítico en la puerta llamada La Hermosa, en Hechos capítulo 3. Y le está pidiendo dinero, ¿verdad? Y él dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que te doy en el nombre de Cristo te digo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y tomó su lecho y se levantó y todo el mundo comenzaba a mirarlo, ¿verdad? Y ahí entonces comenzaron ellos a predicar que la resurrección de Cristo y su ascensión. Y que Él es Dios y Señor. Y era la oportunidad de predicar el Evangelio. Porque si se hubiera quedado muerto, entonces no habría señales, ¿verdad? Pero puesto que resucitó, esa era la confirmación del mensaje. Hebreos 2:4-6 dice, y repartimientos o dones, como dice la Biblia de las Américas, del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo vamos a rechazar semejante relación tan grande, hermano? Confirmada por el Señor Jesucristo primeramente, hecho hombre en carne, hablando su palabra, confirmada por los apóstoles. O sea que la iglesia hebrea, ¿por qué iba a ignorar esto que ellos habían visto todos los mismos milagros en los apóstoles haciéndolos, hermano? Eran la segunda generación de creyentes allí. ¿Sí? ¿Cómo iba a ignorar eso? Ahora, ¿cuántos más testimonios tenemos nosotros de todas las generaciones de hace 2000 años, casi 2000 años, ¿verdad? ¿Cómo descuidar semejante salvación tan grande, hermanos? Y dice aquí, no solamente eso, sino también los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Dones del Espíritu Santo según su voluntad, ¿cierto? Finalmente Dios dio testimonio de nuestra gran salvación mediante la concesión de dones espirituales adicionales a los apóstoles. Efesios 4:8, por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Tuvo que ir a las partes más bajas de la tierra, hermanos, hasta la cruz, hasta lo vil del pecado del hombre. Y con ese amor tan grande, hermano, nos amó que Él mismo sustituyó por nosotros, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y luego llevó la cautividad y se sentó a la diestra del Padre, hermanos. Y ahora nos dio fuera de esos dones espirituales a nosotros, a la iglesia. ¿Sí?
Imagínense, ellos habían visto los dones señales del primer siglo. ¿Sí? Nosotros no vemos los dones señales del primer siglo ahora, ¿verdad? Pero ellos sí lo vieron. No quiere decir que Dios no haga milagros aquí y allá. Mi hija la sanó, un defecto intraventricular desde el vientre materno, que el pronóstico era muy malo para ella y Dios la sanó, hermano. Pero no es porque yo tenga poderes o porque tenga el don de sanación ni nada, fue porque Dios quiso. Pero los apóstoles era para confirmar el mensaje. Ellos ponían así y ¡pum!, se sanaba la persona. Ninguno fallaba, ¿verdad? Y eso fue por el primer siglo. Ya lo último, cuando están acabando su ministerio, ya Pablo le decía a Timoteo que tomara algo de vino para el dolor de estómago. Y uno dice, ¿por qué no lo sanó? ¿Sí vio? Porque a medida que el evangelio iba avanzando hacia los gentiles, los dones, señales comenzaron a cesar, porque eran para señal de juicio ¿para quién? Para Israel, ¿verdad? Como señal contradicha. Entonces veamos algunos de los dones espirituales para que entendamos, hermano, con qué dones nos ha dado Dios para que nosotros descubrimos esta salvación tan grande. Esa es la exhortación. No solamente nos salvó de la pena del pecado, no solamente nos está salvando del poder del pecado, no solamente nos salva de la presencia del pecado, sino que actualmente nos da dones espirituales para servir, hermanos. ¿Sí? Son dotaciones de Dios sobrenaturales. Veamos los dones espirituales. Usted lo ve en Romanos 12, de 6 al 8. Usted tiene el de profecía, el don de profecía, de servicio, de enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el del don de misericordia. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, usted tiene la otra lista: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro. Y el de fe es como fidelidad. El de profecía, el discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, ¿cierto? Por otro lado, tiene usted 1 Corintios 12, del 28 al 30, tiene otra lista. Usted tiene el de apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanación, ayudar, administración, lenguas, interpretación de lenguas. En Efesios 4:11, usted tiene cómo fueron progresivamente, que primero algunos nombró que apóstoles y profetas, que fueron el fundamento, y luego evangelistas, pastores y maestros, que son los que están ahora presentes, evangelistas, pastores y maestros. Y luego tiene usted el de comunicación y ministración, ¿verdad? Comunicación y ministración, en 1 de Pedro 4, del 9 al 11. Entonces, esa es como una lista de los dones espirituales que hay, ¿no? De acuerdo a las epístolas. Las lenguas ya no se mencionan, hermano, usted puede ver allí, las lenguas ya no se mencionan en la última lista de los dones del Nuevo Testamento en Romanos 12, del 6 al 8, ni tampoco en Efesios 4, del 4:11, no se mencionan, porque fueron epístolas que escribieron un poco más tarde. Entonces muestra muy claramente de que ya, puesto que no estaban allí, era porque ya estaban empezando a cesar los dones. Aquí lo podemos ver la distribución de los dones. Tenemos los dones temporales o sobrenaturales para autenticar la palabra de Dios, puesto que no tenían el canon completo del Nuevo Testamento. Y esos eran los señales sobrenaturales o don señales, que por un lado eran unos que eran de revelación y otros que eran de confirmación. Los de revelación eran dados a quienes, a los apóstoles, y era el apostolado, el de profecía, habían profetas también, profetas de la iglesia, no lo confundan con profetas del Antiguo Testamento. Discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, lengua y interpretación de lenguas. Esos son los dones de revelación, ¿verdad? Y luego usted tiene los dones de confirmación. ¿Confirmación para qué? Para validar el mensaje de la palabra de Dios, como lo hizo Jesús y como también los apóstoles lo hicieron. Son las sanidades, los milagros y las lenguas, ¿sí? Eran visibles. Y ahora tenemos los dones permanentes. Los que están en azul, los dones temporales, sobrenaturales o dones señales, fueron los que ya solamente que cesaron, dejaron de existir y solamente eran para confirmar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para tener el canon completo, que tenemos toda la revelación ahora. Ahora, los dones permanentes que han permanecido hasta el día de hoy, que seguirán hasta el día del rapto, son los dones de comunicación y dones de ministración. Los de comunicación son para edificación por medio de la palabra de Dios, que es el evangelismo, la enseñanza, pastor, maestro y exhortación. Y luego tenemos el de la administración, que
que son el de servicio, la misericordia, repartir, administración y ayudar. Ahora, una confirmación más clara, hermanos, de que los dones cesaron era para cuando se escribió la epístola de los Hebreos. ¿Por qué? Miren, leamos un momento. Vean lo que dice el versículo 2. Hebreos 2, 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Sabemos que la epístola a los Hebreos se escribió antesito del año 70, la destrucción del templo, ¿verdad? Y mire usted muy bien el verbo ahí, el verbo. El verbo está en pasado. Dice allí la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, eso es tiempo pasado, el Señor primero la confirmó, ¿cierto? Y la anunció, no fue confirmada por los que oyeron. No dice nos está siendo confirmada. ¿Qué dice allí? Nos fue, tiempo pasada, confirmada por los que oyeron. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que oyeron? Los apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces ahí dice que nos fue confirmada. No dice nos está siendo confirmada. O sea que ellos ya los dones temporales o sobrenaturales dados a los apóstoles comenzaron a cesar antes del año 70 con total seguridad, ¿sí? Porque ya lo hablan como tiempo pasado, algo que ya fue confirmado, ¿sí? Es más, me viene a la mente aquí, quizás puesto que ya no oían tales señales, se estaban desviando. ¿Sí ve? ¿Será que, y cuántas personas no buscan hoy en día donde hay señal, verdad? Hay creyentes, no es que yo voy allá porque allá se siente el Espíritu Santo, ¿verdad? No les basta la palabra de Dios. Ahora, es importante eso. Vemos que los dones de señales, como la lengua, fueron limitados para el primer siglo. La lengua fueron un don como señal, como lo vimos en 1 Corintios 14, el 21 al 22. Dice que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, hablando a los judíos, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces las lenguas fueron un don como señal del primer siglo únicamente. Ellas fueron una señal de un apóstol. Y eso lo ve usted en Hechos 5:12, 8:18, 2 Corintios 12:12, voy a leerlo, dice allí: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Era Pablo verificando su apostolado, sus credenciales, porque le estaban cuestionando a él como apóstol en la 2 Corintios 12:12. Y también Hebreos 2 del 3 al 4, que está en tiempo pasado, ¿no? ¿Cierto? Entonces vemos claramente que se les fue confirmada ya por los que lo oyeron, hablando de los apóstoles. Los apóstoles vivieron únicamente en el primer siglo, y lo vemos en Hechos 1:22, cuando querían nombrar a otros apóstoles, a Matías y esto, ¿verdad? Tirando suertes, ¿cierto? ¿Y qué dijeron? ¿Desde qué? Desde, escojamos entre nosotros desde el nacimiento, desde el bautismo de Juan, ¿verdad? Hasta la resurrección de Jesucristo, que haya visto la resurrección de Jesucristo entre nosotros. Entonces muestra muy bien que era solamente el primer siglo. Y dice allí la palabra también en 1 Corintios 9:1, dice allí el apóstol Pablo nuevamente defendiendo su apostolado: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, exhortando a los que, a los corintios. Las lenguas ya no son mencionadas en la última lista de los dones del Nuevo Testamento, como vimos en Romanos 12, del 6 al 8, ni tampoco en Efesios 4:11, en donde hace énfasis de la iglesia, ¿no? Pablo, de la administración de la iglesia y los propósitos. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia.
Efesios 2:20 y Hechos 2:42, y solamente el fundamento fue establecido una sola vez, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:20, hermanos? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y como les decía al principio, la iglesia en el día de Pentecostés, ¿qué era lo que los unía a ellos y les daba comunión? La doctrina. Se edificaba en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento de pan, dice. Para el día de hoy ya no se necesita repetir el día de Pentecostés como tampoco el de la crucifixión. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que sacrificarse, hermanos? Una vez por todas, hermano, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que hacerlo? Una sola vez. ¿Y cuántas veces el día de Pentecostés tuvo que ocurrir? Una sola vez. Él les dijo, y recibiréis poder, ¿cierto? Y me seréis testigos. Una vez recibieron el poder. ¿Y a quién le dijo? Su audiencia eran los apóstoles. Y fue una sola vez. Entonces, y eso está en 1 de Pedro 3:18, Hebreos 9, del 26 al 28, capítulo 10, del 12 al 17, y Hechos 2, del 16 al 21. Y lo puede leer por su cuenta. Ahora, hermano, para concluir mi sección, el hecho de que Dios autenticó el mensaje de los apóstoles con señales, prodigios y dones del Espíritu Santo es otra razón para no ignorar la importancia del mensaje de la salvación de Dios, hermano. ¿Estás tú ignorando el mensaje de la salvación de Dios? ¿Estamos teniendo diligencia, atendiendo las cosas que hemos oído? No sea que nos deslicemos, hermanos. No sea que nos desviemos. ¿Estás a la deriva? Sí. Conclusión, hermanos. ¿De qué manera nos podemos desviar de nuestro Señor Jesucristo? Mentalmente. En prioridades. Prioritariamente. Ocupacionalmente, ocupándonos en otras cosas que no son de Cristo. Y teniendo un falso sentido de autonomía. Yo lo puedo hacer por mi propio esfuerzo, en lugar de depender por la fe en Cristo, hermano.